Bienvenidos a un programa más de Unión Bienestar. El día de hoy me encuentro acompañada del chef Ahmed Hanana. Bienvenido. Mucho gusto, Cindy. Muchas gracias. Gracias para estar entre ustedes acá en Canal Alta Visión. Nuevamente, un programa más, que dicha tenerlo por acá. Sí. Me alegra muchísimo. Bueno, vamos a hablar hoy un tema, pues, propiamente de la cocina, ingredientes que utilizamos a diario. Vamos a hablar de la sal y del azúcar, ¿verdad? Que todos utilizamos siempre estos ingredientes en la cocina. Entonces, más de hablar a nivel nutricional, que también voy a hablar algunas recomendaciones y demás, vamos a hablar de la cocina propiamente, ¿verdad? Okay. Y la forma en la que utilizamos este tipo de ingredientes en las preparaciones. Entonces, para iniciar me gustaría tal vez que pudieras explicar, Ahmed, ¿cuál es la diferencia entre la sal Himalaya y la sal común de mesa? Ok. Y primero, para empezar, lo que yo quiero decir que la sal es sal, digamos. Prácticamente entre sal Himalaya, el sal corriente, o el sal que usamos siempre en la cocina, el sal común, casi no hay, diferencia. Lo único que la sal Himalaya es un poquito más saludable por lo menos cloruro de sodio que lleva, ¿ok? Pero finalmente sal es sal, ¿sí? Podría ser también, con permiso, podría ser también la sal Himalaya como más rica de sabor, ¿sí? ¿Ok? Eso se nota cuando, en una vinagreta o algo así, en una preparación fría como para una ensalada o algo, pero para una salsa o algo caliente no se nota tanto la diferencia. Sí, muchas veces en esto de la sal propiamente, y del azúcar también, es la cantidad que utilizamos, ¿verdad? Porque al final no es como que una es mucho más saludable que la otra, porque podría ser que yo diga, ok, es que la Himalaya es más saludable, pero resulta que entonces utilizo un montón en cada preparación, entonces al final, ¿verdad? No se vuelve tan saludable la receta. Sí, más bien con el tema del sal y del azúcar, yo digo siempre que menos es mejor. Consumir sal no es malo, no hay ningún, hay inconvenientes, sí, pero no hay tanto. Pero consumir mucho sal o consumir mucho azúcar, eso sí puede molestar. ¿Okay? Sí, exactamente. A la larga vamos a tener complicaciones de presión arterial, problemas cardiovasculares, están súper relacionados con el consumo excesivo de sal, ¿verdad? Entonces es como una cuestión, yo siempre digo, de acostumbrar al paladar, ¿verdad? Porque entonces siempre queremos que la comida tenga demasiado sabor, que sea demasiado salada, porque si no, no sabe a nada. Sí, es que, ¿verdad? Entonces ya hay un problema. Cuando a todo le agregamos sal, incluso si estoy comiendo la ensalada con aguacate, entonces el aguacate tiene que llevar un montón de sal, la ensalada también, y no, para eso también existen opciones, ¿verdad? De que a la ensalada le podemos poner vinagre de manzana, podemos utilizar el limón, otros sabores que nos ayuden a quitar como esa ansiedad por estar siempre agregando exceso de sodio. Ahora más bien mucha gente está usando la sal en bebidas también, en la coctelería, como usted sabe, la cerveza michelada con sal, el limón, todo eso. Entonces, lo que yo quiero decir que consumir sal es necesario, que cocinar con sal es bueno, pero hay que tratar siempre de evitar el exceso y hay que buscar otros ingredientes más saludables en cambio de sal, Exactamente, igual no es como que lo vamos a eliminar de nuestra alimentación porque es necesario, es un mineral, Sí, ¿verdad? No se puede uno comer sin sal. Exactamente, y es un mineral necesario. Sí. Ahora bien, es importante el equilibrio. Hay muchas o muchos condimentos que podemos utilizar también en las preparaciones para que la comida siga teniendo ese buen sabor, ¿verdad? La pimienta, el orégano, la paprika. Sí, aquí en Costa Rica, con permiso, aquí en Costa Rica
digamos, yo personalmente me gusta mucho cocinar con el sazón completo, la salsa inglesa, ¿ok? En otros países es difícil conseguir, por ejemplo, la salsa inglesa costarricense, ¿ok? O el sazón completo, pero aquí en Costa Rica, digamos, uno puede conseguir estos ingredientes en cualquier lugar. La verdad, se nota la valor agregada al platillo, si sea caliente o frío. Sería mejor, digamos, ¿por qué? Porque a vez de usar sal, digamos, vamos a usar menos sal, vamos a agregar con estos ingredientes mejor sabor. Sí, mejor sabor a nuestro platillo. Súper bien. Sí. Sí, exactamente. Y tenemos también por ejemplo, el vinagre de manzana para la ensalada, limón, y el limón también, incluso para salsas. Entonces hay muchos ingredientes que podemos tomar en cuenta y que no necesariamente tiene que ser siempre la sal, ¿verdad? Sí, por una comida más sana, más natural, más buena de sabor, sí. Podremos usar tantos ingredientes, sí, digamos, para disminuir el uso de sal. Exactamente. Siento que muchas veces cuando hablamos de recetas modificadas, ¿verdad? Las personas sienten como que, ok, es que si le quito ese ingrediente o si lo voy a disminuir, la receta no va a quedar igual. Por supuesto, no va a quedar igual, pero para eso tenemos que usar todos estos otros sabores que tenemos para darle un mejor sabor y no tener que comer comida así insípida, ¿verdad? Que no tiene sentido tampoco. Por otro lado tenemos el azúcar, sí. que el famoso azúcar, ¿verdad? Sí. Que yo creo que es más problema en cuanto a qué tan adictos somos hoy día al azúcar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el azúcar normal, ¿verdad? De mesa blanco al azúcar moreno? Ok, digamos, para empezar, entre azúcar normal y azúcar moreno es más industrial el azúcar normal, o que es más procesado. El azúcar moreno es más saludable, es más natural, digamos, para mí agrega más sabor a la comida o a la bebida, lo que sea, lo que vamos a consumir. Sí, se siente más pura, ¿verdad? Es sí, azúcar. Más sabor a azúcar. Digamos, el azúcar morena tiene como un sabor, sí. Pero el azúcar blanca nada más dulce. Sí. Más procesada, de hecho. Sí, más procesada, sí. Exacto. Ahora incluso existe, está el azúcar morena, que es cruda, incluso dice en la etiqueta, o ahora hay otra que es azúcar cruda morena, pero que también tiene como un 50% stevia. Entonces una combinación ahí medio interesante. Es más saludable. ¿Verdad? Que también podría funcionar. Ahora, yo siempre digo, el equilibrio lo es todo. No es tampoco que podemos abusarnos con el azúcar morena porque es morena y es más saludable. Tenemos que entender que sigue siendo azúcar y que igual aporta calorías a la receta que vayamos a preparar, ¿verdad? Exactamente, entonces tenemos como que ser conscientes de cuánto estamos utilizando. Muchas veces, cuando son recetas modificadas, en una receta podemos ver que la preparación lleva una taza de azúcar, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, no vamos a utilizar azúcar blanca, pero vamos a utilizar azúcar morena, pero utilizamos la misma cantidad. Entonces, modificar una receta no se trata de que voy a cambiar nada más el producto por uno que se supone que es de mejor calidad, sino se trata más bien de que, ok, yo voy a agregarle media tacita de azúcar, o menos incluso, porque muchas veces siento que las recetas son súper exageradas y agregan así como demasiado azúcar, ¿verdad? Entonces la persona obviamente siente y se acostumbra a eso, ¿verdad? Que si disminuye la porción, no le va a saber a nada la receta, pero entonces podemos agregarle menos azúcar y podemos agregarle, si es un pancito, qué sé yo, entonces le puedo poner banano, que la fruta me va a dar un poquito de sabor, o le puedo agregar canela, o le puedo agregar vainilla, como para que dé un mejor sabor sin tantas calorías propiamente del azúcar. Sí, con respecto al tema, digamos, casi en todas las recetas, una taza de azúcar, 2 tazas de azúcar, 4 o 5 cucharas de azúcar. El disminuir la cantidad de azúcar en una receta no cambia mucho por ejemplo, de textura, ¿ok? Pero cambia de sabor. Lo que uno puede hacer,
puedo buscar algunos ingredientes, ¿ok? Que se pueda usar en lo mismo tiempo, digamos, disminuir el uso del azúcar, digamos, agregar otros ingredientes que podría ayudar a tener la misma sabor, ¿ok? Por ejemplo, uno puede usar el banano, puede usar la miel de abeja, ¿ok? Porque el azúcar, de verdad, hay que cuidar mucho con el sobreuso del azúcar. Exactamente, y también fortificar las recetas con más fibra, sí, ¿verdad? Porque entonces si es un pan, por ejemplo, y entonces le estoy agregando banano, entonces bueno, ya convertimos el pancito en pan de banano, sí, sería un pan de banano. Tiene un mejor sabor, incluso claro. le puedo agregar semillas, entonces las semillas tienen más, pues es una grasa saludable, más vitaminas, más minerales, fibras. Nos aportan fibra, mucha fibra, entonces ¿qué pasa? Vamos a digerir mejor ese pancito, ¿verdad? Claro. Y no va a tener tanta azúcar que si solo hacemos como un pan batido con un montón de azúcar, que al final es azúcar lo que estamos consumiendo. Azúcar es azúcar, sí, mucha Exacto. gente sí tiene un serio problema, la verdad, con el sobreuso del azúcar. Y es que es adictiva, ¿verdad? Sí, entonces claro. si yo normalmente en las mañanas en el café tomo esa taza con 3 cucharaditas de azúcar, todos los días va a ser lo mismo, sí, y entonces ya mi día no va a iniciar bien si no es porque le agregue esa cantidad de azúcar. Sí, y a veces se nota que el cuerpo mismo pide el azúcar. Claro. Sí. Claro, cuando empezamos a sentir esas ganas de comer más y más azúcar, incluso es cuando ya nuestro cuerpo está desequilibrado y ya estamos empezando a tener una intolerancia, ¿verdad? Resistencia a la insulina, incluso a futuro una diabetes. Entonces hay que prestar atención a esos indicios, a eso que voy sintiendo y decir, bueno, no, esto realmente me está inflamando un montón, ¿verdad? Me está dando mucha ansiedad. Y entonces recordar que si seguimos en ese círculo, entre más consumamos ese producto, el azúcar es adictiva y más voy a querer y más voy a querer. Ahora, algo importante y que yo siempre les menciono son pues los edulcorantes. Es una parte súper importante, ¿verdad? Sí, claro. Porque tampoco se trata de que voy a quitar el azúcar y que entonces ahora todo yo le voy a poner edulcorantes. ¿Por qué? Porque el edulcorante en sí es una planta, ¿verdad? Pero nosotros no lo estamos tomando, ¿verdad? Naturalmente, sino que lo estamos comprando en polvo en el supermercado donde ya viene procesado. Entonces trae también un montón de aditivos que también me van a inflamar, también me van a dar, incluso hay estudios que pues revelan que también me van a dar mucha ansiedad y me van a dar muchas ganas de comer azúcar. Entonces no es solamente que quité el azúcar, estoy consumiendo solo edulcorante y todo va a estar bien, ¿verdad? Sí. Aparte del daño a nivel intestinal y cómo afecta ese químico constantemente a nuestra microbiota. Sí, lo que yo puedo agregar, digamos, al cambio de azúcar hay que buscar otros ingredientes, pero que sean unos ingredientes naturales, ¿ok? Como unas frutas, como te digo ahorita, la miel, eso sí, pero digamos, colorantes, aditivos, mejor evitar, la verdad. Mejor exactamente, evitar, sí. Porque al final entonces no estamos haciendo un cambio saludable. Sí, es algo y la idea es, para con la sal de mesa y con el azúcar, lo que tenemos que tratar es equilibrar ¿verdad? Ese consumo, pero por otra parte, consumir el montón de ingredientes naturales que tenemos y que sí nos aportan muchísimos beneficios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si hablamos de la pimienta nos ayuda a desinflamar un montón, igual que la canela, cúrcuma, ¿verdad? Sí, la cúrcuma en polvo, buena, el jengibre en polvo, sí, muy bueno. Para salsas, ¿verdad? Mucha gente que utiliza el achote, ¿verdad? Y que todo quede súper así colorido. Sí, color, sabor. Exacto, pero entonces podemos utilizar la cúrcuma para hacer alguna preparación y nos va a quedar igual de color, pero estamos utilizando un condimento que nos va a ayudar mucho a desinflamar, ¿verdad? Sí. Lo contrario de todos estos que mencionábamos, que más bien nos van a inflamar, ¿verdad? Más bien ahora sí te puedo agregar, le puedo decir que el comino, ¿ok? También. Sí, ahora se usa mucho, digamos, el comino. El comino es muy bueno, hay en semillas o hay molido. Es muy bueno para el sabor, ¿ok? Es muy bueno para el cuerpo, ayuda mucho a digerir mejor. Entonces... También la paprika, por ejemplo. Sí, la paprika, el comino, jengibre, como usted dice, la cúrcuma, muy buena, digamos, por color y por sabor. Sí, exactamente. Entonces,
Hay mucha variedad, es solamente, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, ser un poco creativos en la cocina y tratar de utilizar todos estos condimentos que al final pues nos van a ayudar muchísimo a desinflamar, a sentirnos bien y a ser más saludables. Muy bien, entonces vamos a un corte comercial y ya casi continuamos ampliando un poco más el tema. Bueno. Retomamos nuevamente el tema de sal y azúcar en la cocina, ¿verdad? Ampliando un poco sobre los beneficios, cómo podemos utilizar estos dos condimentos en las preparaciones. Entonces, para nuevamente retomar el tema, me gustaría, porque anteriormente estuvimos hablando sobre todas las formas que podemos utilizar la sal y el azúcar y cómo incluso podemos implementar el uso de otro montón de ingredientes naturales que nos ayuden a que esas recetas queden pues ricas, ¿verdad? Que el sabor pues no se vaya a perder, pero que sean más balanceadas y más naturales y saludables. Pero también tenía por acá una duda con respecto a otro uso que se le da a la sal en la cocina, ¿verdad? Que es con el tema de pues conservantes. Entonces tal vez podría como ampliarnos un poco. La sal también podría ser un conservante más que un ingrediente para sazonar o para condimentar. Claro. Como no sé si usted sabe que muchos años antes la gente usa la sal para conservar la proteína, la carne se conserva en bastante sal, para tenerla como más tiempo, porque antes no había como equipos fríos para guardar la comida, la proteína y todo eso. La refrigeración. Sí, claro. Ahora más bien la estamos usando, en la cocina como conservante. Por ejemplo, hay una receta a base de salmón deshidratado. Hay otras recetas con atún deshidratado, por ejemplo, para unas brusquetas o por una ensalada. El jamón serrano, que no sé si mucha gente, yo creo que no sabe que para tener esta textura de la carne como seca y deshidratada, se guarda la piernita, la pierna en bastante sal, se guarda hasta un año, de hecho, ahora estamos hablando entonces de la sal como conservante más como ingrediente. Claro, porque entonces la sal lo que va a hacer es absorber el líquido de la proteína. Deshidratar. Por eso, volvemos al tema, uno no puede cocinar sin sal, pero también no puede usar mucha sal, porque se deshidrata el cuerpo y se nota eso, por consumo de tanto sal, uno tiene sed. Exacto, eso mismo que usted está mencionando lo hablamos cuando tocamos el tema de manipulación de alimentos, ¿verdad? De que, por ejemplo, un producto alto en azúcar o alto en sal tarda más tiempo en desintegrarse, en que vayan a proliferar microorganismos, porque tiene esa protección, ¿verdad? Del montón de sal, el montón de azúcar. Entonces yo siempre, cuando doy el curso, siempre les pongo de ejemplo, por ejemplo, una dona, ¿verdad? Que tiene un montón de azúcar. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda esa dona en que vaya a ponerse mal ese pan, ¿verdad? Como el pan normal, que vemos que ya empieza como un mojo encima, ¿verdad? Es mucha la diferencia, y es porque obviamente esa dona está cargada de azúcar, entonces va a tener como esa protección, ¿verdad? Entonces va a ser más difícil. Costra, claro. Exactamente, va a ser más difícil que se vaya a desintegrar, o que vaya a tener ahí como un proceso donde vayan a proliferar microorganismos. Sí, ok. Y es cierto el tema de que hace mucho tiempo pues ese proceso se realizaba, digamos, con las proteínas. Ahora bien, aparte de las proteínas, ¿qué otros usos le damos a la sal, digamos, en un servicio de alimentos?
El sal, no sé si la gente sabe que digamos, la cocción podría ser, digamos, para cocinar. Uno puede cocinar a calor, digamos, con fuego. También hay otro tipo de cocción a frío, como por ejemplo el ceviche. Ajá, El pescado se cocina en sal y limón. Digamos, no voy a cocinar el ceviche, digamos, en agua caliente o digamos, a plancha o a parrilla, algo, pero digamos, en frío, sal y limón. También podría ser unos embutidos. Los embutidos, sí. Las vinagretas, sí, por ejemplo. Cebolla o aceitunas o chile o todo eso, sí. Las vinagretas también. Entonces, estamos hablando de mucho uso de sal como conservante, como un ingrediente para cocinar, más que un sazonador. Exactamente, ok, muy bien. Bueno, creo que ya para ir finalizando, de mi parte las recomendaciones con el uso de estos dos ingredientes es el balance ante todo, ¿verdad? Siempre poder pues buscar opciones y si es necesario modificar las recetas, pero modificarlas de una forma balanceada, ¿verdad? Sí. Entonces voy a quitar la cantidad de azúcar, pero entonces voy a agregar otros ingredientes que también me vayan a fortificar esa receta, que sea más saludable, más nutritiva y que también sea pues rica, porque yo no quiero como comer algo que sea insípido. Yo creo que nadie quiere comer comida que no tenga sabor de nada. Entonces es como ir adecuando un poco el paladar, ¿verdad? No ser tan exigentes a la hora de comer y pensar que todo tiene que saber mucho a sal o que todo tiene que saber mucho a azúcar, porque al final eso pues no nos está aportando muchos nutrientes en nuestra salud. Entonces, de mi parte esa es la recomendación, ¿verdad? Siempre buscar opciones más saludables y tratar también de complementarlo con un estilo de vida saludable. Sí, claro. Por supuesto, el ejercicio, ¿verdad? Sí, tomar mucha agua, consumir, digamos, hay que buscar a consumir el azúcar natural, como digamos aquí en Costa Rica tenemos un montón de frutas, ¿ok? Eso podría ser en cambio de azúcar. ¿Ok? Y la miel de abeja también es un ingrediente muy bueno, es saludable, ¿ok? Que no molesta mucho al, digamos, salud de uno. Y de tomar mucha agua, digamos. Exactamente, hacer combinaciones, entonces fruta en grasita saludable, que tenemos opciones de un montón de semillas, entonces hacer esas combinaciones inteligentes, ¿verdad? Que nos permitan pues digerir mejor el azúcar incluso de las frutas y complementarlo con la hidratación, complementarlo con el ejercicio, porque no es solamente hacer cambios en la alimentación, sino es todo lo que está alrededor, ¿verdad? Entonces esa sería pues de nuestra parte la recomendación. Muchas gracias por estar nuevamente en un programa de Unión Bienestar y bueno, para todos en casa, gracias por acompañarnos.